estimados alumnos y alumnas, vamos a realizar la actividad 3 de la unidad didáctica Patronaje Industrial de Prendas de Vestir para Damas. En esta oportunidad, pues nuestra actividad va a corresponder al cuadro de medidas, adaptaciones y elaborar el patrón de pantalón de damas. Ya sabemos que debemos de contar con el cuadro de medidas de patronaje industrial, donde pues vamos a trabajar por tallas, ¿no? Talla S, talla M y talla L. Para realizar nuestro patrón de pantalón damas, vamos a trabajar con las medidas de talla M, ¿no? Su contorno de cintura 76, alto de cadera 18, contorno de cadera 100, alto de tiro 24, prolongación de tiro delantero 4.2, prolongación del tiro de espalda 6.2, contorno de rodilla 40, contorno de bota o botapié 38, largo de pantalón 102, ancho delantero 2 y ancho de pinza. Para el delantero es 2 y para la espalda es 3. El largo delantero de pinza es 10 y para la espalda es 12. Una vez que ya tenemos las medidas pues ya están estandarizadas para el patronaje industrial, a estas medidas enteras tenemos que hacer el cuadro de adaptación. ¿Qué medidas vamos a adaptar? Dentro de las medidas a adaptar tenemos pues el contorno de cintura. Tiene 76, vamos a tomar la cuarta parte que sale 19 más 2, un total de 21. Para la espalda igual un cuarto que es igual a 19 más 3, 22. El alto de cadera es 18, eso no se adapta, continúa igual. El contorno de cadera sí, la cuarta 25. Para la espalda tomamos la cuarta más 1 que sería 26. El alto de tiro es 24. Para el delantero igual 24 y para la espalda igual 24. La prolongación del tiro es 4.2 para el delantero, 4.2. Y para la espalda es 6.2. Contorno de rodilla es 40. Tomamos la mitad que es 20 menos 2, 18. Para la espalda, la mitad que es 20 más 2 igual a 22. El contorno de bota o contorno de botapié tenemos 38, la mitad 19, menos 2, 17 para el delantero. Para la espalda, la mitad que es igual a 19, más 2 que es igual a 21. Y el largo de pantalón es 102 y 102, tanto para el delantero y la espalda. Con estas medidas ya adaptadas, pasamos a hacer nuestro trazo en la cartulina duplex. Puede ser el papel craft o también podemos hacer el papelote, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos las medidas adaptadas, vamos a proceder a desarrollar el patrón. Bien, siempre vamos a trabajar con el borde recto de la cartulina. En el vértice de la unión de estas dos líneas vamos a poner el punto A. Y del punto A vamos a bajar hacia el punto B y vamos a medir 18, que es el alto de cadera, ¿no? Ya tenemos ahí 18. De punto A al punto C vamos a medir 25, que es el alto de disculpen, el alto de tiro es 24. Es 24, ¿ya? Entonces el alto de tiro vamos a medir 24. Entonces 24 ahí. Luego del punto A al punto D vamos a medir el largo del pantalón, ¿ya? El largo del pantalón que tiene
102. Entonces vamos a medir ahí el largo del pantalón. Una vez que tenemos estas líneas, procedemos a escuadrar estas líneas básicas o las líneas principales. ¿Ya? Entonces escuadramos ahí la línea del alto de cadera, ¿no? Luego también escuadramos la línea del punto C. Estamos escuadrando las líneas principales para luego transportar ahí nuestras medidas encontradas. En el punto E, ¿cómo vamos a hallar el punto E que vendría a ser el alto de rodilla? Vamos a medir del punto C al largo del pantalón y le vamos a sacar la mitad. ¿Ya? El alto, el largo y le sacamos la mitad. ¿Ya? La mitad. Y ese viene a ser el punto X. Del punto X vamos a subir 4 centímetros. Entonces vamos a medir del punto X hacia arriba 4 centímetros. ¿Ve? Entonces, encontrado esto, lo que vamos a hacer en el punto X, vamos a hacer líneas separadas, ¿no? O líneas espaciadas, ¿ya? Y del punto E vamos a escuadrar también esta recta. Vamos a escuadrar. Ya tenemos entonces la línea de rodilla, que vendría a ser esta línea encontrada, y ese es el punto E. ¿Ya? Entonces, una vez que hemos encontrado estas medidas, estas líneas principales, ¿no? La línea de cintura, la línea del alto de cadera, la línea de cadera, la línea de rodilla y la línea del botapié. Entonces ahora vamos a hacer las medidas correspondientes, ¿ya? Vamos a ir del punto A, vamos a medir al punto A1 25 centímetros, que es la línea base de la cintura, ¿ya? 25 centímetros es el punto A. Del punto A1 vamos a medir el contorno de cintura, que tiene 21 para el delantero, ¿ya? Entonces, de A1 a A2 vamos a medir 21 centímetros, ¿ya? Entonces, de A1 hemos medido primero de A a A1 25, que es la línea base de la cintura, para ahí transportar la medida del contorno de cintura, ¿no? Que ya la medida adaptada es de 21, ¿ya? Al punto A2. Luego, en la línea del alto de cadera, vamos a medir la cadera. ¿Cuánto tiene la cadera para el delantero? 25, ¿no? Medimos 25, ¿ya? Del punto B al punto B1. Y en la línea del contorno de cadera vamos a medir igual del punto C al punto C1, 25, ¿ya? 25. Luego, del punto C1 al punto C2, vamos a poner la extensión del tiro. ¿Cuánto tiene la extensión del tiro? La extensión del tiro es de 4.2 para el delantero. Ya, entonces tenemos acá 4.2 y viene a ser el punto C2. Del punto A1 vamos a escuadrar hacia la línea de cadera. Vamos a unir ahí con línea recta.
con línea recta. Y tenemos ya el marco para la parte superior. Vamos a unir el punto B1 con el punto C2 con línea curva, para lo cual tomamos la regla francesa y vamos a hacer coincidir esos dos puntos. Ya, entonces tenemos ahí el punto B1 con C1. Luego vamos a ubicarnos en la línea de cadera, ¿no? En la línea de cadera, y vamos a medir del punto C al punto C2. Al punto C2 vamos a medir ahí y vamos a sacar la mitad, ¿ya? Vamos a sacar la mitad. Entonces tenemos acá la mitad, que viene a ser el punto C3. Una vez obtenido esa línea, lo que vamos a hacer es escuadrar del punto C3. Vamos a irnos hacia arriba y vamos a escuadrar ahí con una línea recta hacia la línea de cintura, ¿no? Y vamos a tener el punto C3 y el punto F. ¿Ya? Igual hacemos, escuadramos, ¿no? Vamos a escuadrar hacia abajo, vamos a escuadrar también, ¿no? O en todo caso, vamos a medir, ¿no? Tomamos la misma medida que tiene del punto C al punto C3 y nos dirigimos hacia la línea de rodilla, que es el punto H, ¿ya? Y de la línea de rodilla nos vamos hacia la línea del botapié. Esta línea que encontramos es la línea de aplomo o la línea del planchado. Entonces, cuando hacemos el trazo, el corte y la confección, nuestro pantalón va a quedar, su línea de aplomo va a ser en esta línea, en la parte céntrica del pantalón. Y nos va a quedar bien, ¿no? Si no hacemos esto, no vamos a poder hacer una buena medida y nos va a salir un pantalón que se va a poner hacia un costado. ¿Ya? Entonces, una vez que ya hemos obtenido esta línea de aplomo, a cada lado vamos a medir. A la altura de rodilla vamos a medir la mitad del contorno de rodilla que tiene. ¿Cuánto tiene el contorno de rodilla? Para el delantero tiene 18, ¿no? De la mitad de 18 es 9, ¿sí? Entonces a cada lado vamos a medir 9. De H a H2 vamos a medir 9. Y de H a H1 vamos a medir igual 9. Ya, entonces tenemos ahí ya las medidas del contorno de rodilla. Y en el botapié, ¿cuánto tiene la medida de botapié? Tenemos 17 para el delantero. La mitad de 17 viene a ser 8.7. Bien, entonces vamos a medir ahí. Igualito 8.7, ¿no? Con dos rayitas. Bien, el punto G. Entonces, eso está marcado como punto G, ¿no? Entonces, de G a G1 vamos a medir 8.7, igual al G2. ¿Ya? Tenemos entonces ya las medidas dadas para la línea de cintura, la línea de cadera, la línea de rodilla y la línea del botapié. A la altura del punto A1 vamos a medir 1.5. Ya vamos a medir 1.5, que es el punto J. Vamos a coger nuestra regla de
cadera y vamos a medir en forma oblicua, ¿no? En semicurva del punto J, vamos a ir al punto A2, ya la curvatura en la cintura. Luego a este nivel de la cintura vamos a medir del punto F la longitud de la pinza delantera, que viene a ser el punto K1. ¿Ya? ¿Cuánto tiene de ancho? ¿Cuánto hemos considerado el ancho de pinza para la espalda? Es 2, ¿no? Entonces quiere decir que a cada ladito vamos a medir 1 centímetro. Entonces eso es para K3 y de punto F vamos a irnos también 1 centímetro, nada más que 1 centímetro, y eso viene a ser el punto K2. Entonces acá tenemos el punto K y luego ya tenemos la distancia de 9 y vamos a unir con línea recta punto K con el punto K3, del punto K1 al punto K2. Entonces ya tenemos formado ahí la pinza delantera. Ahora vamos a unir con línea recta el punto G2 con el punto H2 con línea recta. Y del punto C2 con H2 vamos a unir con una línea semicurva. ¿Bien? Entonces ahí vamos a unir. Ya tenemos ahí unido el lado de la entrepierna, ¿no? Igual nos vamos del punto G1 al punto H1 también con línea recta, y de H1 nos vamos al punto C, ya el punto C también con línea recta. Algunos confeccionistas también le dan con semicurvo, ¿no? Con semicurvito y sale igual, no hay ninguna diferencia. Y luego del punto A2 vamos a ir al punto B con línea semicurva. ¿Ya? Entonces del punto ¿ven? Entonces tenemos ahí, ya tenemos entonces el patrón delantero del pantalón de dama. Una vez que tenemos nuestro patrón delantero de damas, vamos a recortar y eso vamos a ubicar en otra parte de la cartulina para calcar el trazo delantero y hacer el patrón de espalda del pantalón de dama. Entonces vamos a recortar para poner y poder trazar nuestro pantalón, nuestro patrón de espalda. Bien, estimados alumnos, vamos a continuar con el trazo de la espalda del pantalón dama. Como ya tenemos nuestro patrón delantero, entonces este patrón nos sirve como guía. Lo que hacemos es fijar en la parte del botapié al borde de la cartulina, lo vamos a fijar con alfiler y también a esta altura, ¿no? Lo fijamos. ¿Para qué? Vamos a prolongar las líneas del patrón delantero, ¿no? Esto nos sirve acá, el borde, luego en la línea de rodilla. Entonces lo que hacemos es prolongar estas líneas. Ya vamos a prolongar estas líneas, tanto de la línea de rodilla, la línea de cadera
también vamos a prolongar. Vamos a prolongar estas líneas como también el alto de cadera. Ya, vamos a prolongar. Y como también la línea de cintura, ¿no? Las líneas de cintura también prolongamos porque vamos a trabajar ahí con el traslado de las medidas. Ya, entonces, una vez trasladadas las medidas que tenemos, vamos a marcar acá. Ya no pintamos, ya no pintamos lo que es la, ¿cómo se llama? Todo el trazo del patrón, ¿no? Sino que ya solo prolongamos líneas y vamos a dar los aumentos correspondientes a lo que nos indica para el trazo. Bien, acá vamos a marcar la intersección del punto, ¿no? Del punto C2 al punto hay una intersección. Ahí ponemos B2. Y en esta otra parte donde es el punto B, también vamos a marcar ahí. Ya, una vez que hemos delineado las líneas, lo que hacemos es, vamos a retirar. Ya estamos marcando algunos puntos necesarios como el C2, el B vamos a retirar nuestro patrón delantero. Ya, entonces vamos a marcarnos, ¿no? Porque si no nos vamos a salir de más. Ya. Para hacer el trazo de la espalda, vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ir del punto A1, vamos a medir 6 centímetros. Ya, del punto A1 vamos a medir 6 centímetros. De acá, de A1 vamos a medir 6 centímetros. Marcamos ahí y luego esa medida vamos a unir con línea recta a C.2. ¿Ya? Vamos a unir y vamos a prolongar esta línea. Luego vamos a medir la línea, vamos a subir, antes de marcar la línea, vamos a subir del punto A3, vamos a subir 4 centímetros. Ya, ahí tienes indicado acá 4 centímetros y que vamos a subir, y esto viene a ser el punto I. Del punto I vamos a ir hacia la línea de cintura y vamos a marcar 23.5 es, 23.5 es. Ya, entonces marcamos ahí 23.5. Ahí, exactamente nos queda ahí. Luego vamos a hacer la extensión del tiro del punto C2, que es donde es el tiro del trazo delantero. Vamos a medir 6.2 y es el punto C4. Bien, del C4. Del C4 vamos a bajar al punto X 1 centímetro. 1 centímetro, nada más vamos a bajar 1 centímetro. Luego, del punto donde quedó el borde del patrón delantero a la altura de la rodilla, vamos a medir más 2, ¿no? Porque
el contorno de rodilla para la espalda es 22. La mitad de 22 es 11, ¿no? Entonces, por eso acá a la parte media, que es el primer línea de rodilla, era 11. De este punto a este punto también de medir 11, ¿ve? Entonces, a H3 mide 11. Ya. En lo que es el botapié, igual de la línea que era, ¿no? Del botapié, vamos a salir 2 centímetros más, ¿ya? Entonces, para la espalda es 11, ¿no? En el botapié va a ser 21. La mitad de 21, ¿cuánto es? 10.5, ¿ya? 10.5, que es acá la línea céntrica, y de ahí también 10.5, ¿ya? Porque es para marcar, ¿ya? Acá un poquito. Vamos a definir bien. A ver, tenemos que medir bien 10.5, ¿no? Está exacto. Y de acá también 10.5. ¿Ya? Entonces ahí. Entonces una vez que ya tenemos esas medidas en la parte externa, entonces lo que vamos a hacer solo es unir con línea recta, ¿ya? Del punto G4 al punto H4 con línea recta. Con línea recta. Y del punto G3 vamos a irnos con línea recta al punto H3. H3. Ya. Y de ahí, del punto H3, de H3, vamos a subir con la regla de cadera, pero en esta posición. Ya vamos a darle esta forma, ¿ya? Semicurvo le vamos a dar, no es curva, ¿ya? Es como semicurvo, ¿ya? Entonces ahí vamos a unir con el punto B3. Del punto B3 vamos a subir también con la misma regla. Vamos a subir al punto J. ¿Ya? Vamos a llevar de esa manera. Ahí. Ya, entonces esto es el lado de la cadera. En la parte del tiro, lo que tenemos que tener muy en cuenta es cuando vamos a hacer la curva del tiro del punto C4, vamos a bajar 1 centímetro. ¿Ya? 1 centímetro, ¿para qué? Para que al hacer la curva no bajemos mucho. ¿Ya? Entonces con la regla vamos a poner, con la regla francesa vamos a poner la regla, ¿no? Pueden observar ahí, pero que no pase de esta línea que hemos bajado 1 centímetro, porque si bajamos mucho, entonces este tiro va a estar muy holgado, ¿no? Como decimos, va a colgar la parte de la entrepierna, ¿no? Por eso nos guiamos de ese centímetro que nosotros hemos considerado bajar de C4 al punto X, ¿no? De ahí nosotros lo que hacemos es unir con línea curva. ¿Ve? Ahí. ¿Ya? Entonces no debemos pasar de esta línea, porque si no, recordemos que nuestro tiro va a estar muy suelto. Para la pinza vamos a escuadrar. Vamos a escuadrar del punto
y al punto J le vamos a sacar la mitad. Bien, vamos a escuadrar, pero a partir de la mitad, ¿no? De 23.5 vamos a sacar la mitad. Ahí. Y de este punto vamos a, del punto Y, vamos a escuadrar. Vamos a escuadrar en línea recta del punto Y al punto Y1. Vamos a darle una longitud de 13 centímetros. Y a cada lado vamos a dar 1.5. ¿Ve? Ahí está. 1.5. Y de acá también 1.5. Bien, entonces vamos a llevar de Y1 a Y2 con línea recta. De Y1 a Y3 con línea recta. Bien, entonces ahí tenemos ya el trazo. Miren ustedes, ya tenemos el trazo de nuestro pantalón de damas, el patrón de espalda. Ya vamos a unir acá esta línea, la línea de rodilla. Ya, entonces tenemos ahí el botapié, la línea de rodilla, la línea de cadera, el alto de cadera, la línea de cintura, de la que vamos a subir 4 centímetros y luego vamos a direccionarnos hasta la línea recta, ¿no? Medimos lo que es la cintura. Para la pinza hemos sacado la mitad, luego hemos escuadrado y hemos dado a cada lado 1.5. La longitud de la pinza es de 13. Y entonces no dejemos de considerar el momento del trazo, considerar lo que es en esto, ¿no? En la escotadura del tiro. Las dudas pertinentes será al realizar la parte procedimental. Muchas gracias.